Queridos hermanos en la fe, ¿alguna vez se han preguntado por qué algunas personas, a pesar de las dificultades de la vida, parecen llevar consigo una luz que atrae la bendición y la prosperidad, mientras otras, con el mismo esfuerzo y la misma devoción, luchan incansablemente sin ver el fruto de su trabajo? No hablamos de suerte, ni de méritos superiores, sino de una conexión profunda, un alineamiento con la divina providencia que el Padre Pío, el humilde fraile de Pietrelcina, comprendió y enseñó con una sabiduría que trascendía lo terrenal. Piensen en ello. Algunos siembran con sudor y lágrimas, y la cosecha es magra. Otros, con la misma fe en el corazón, ven sus campos florecer de maneras inexplicables. ¿Es que Dios favorece a unos sobre otros? Claro que no. La gracia divina es como el sol, brilla para todos. Pero la capacidad de absorber esa luz, de canalizar su calor y su energía, es lo que Padre Pío nos invitaba a cultivar. El santo de los estigmas, el hombre que habló con Cristo y con los ángeles, nos reveló un secreto para llevar la bendición de Dios con nosotros a cada paso, a cada encuentro, a cada negocio. Un secreto que no es superstición, sino un acto de fe viva que convierte a la persona misma en un imán de la abundancia divina. Porque cuando la palabra de Dios mora en ti, la prosperidad te encuentra, el dinero te persigue, no desde la avaricia, sino desde la providencia. El Padre Pío, en su sencillez franciscana, entendió que la espiritualidad no podía ser una práctica confinada a la iglesia o a la hora de la oración. Debía ser una presencia constante, una compañía ininterrumpida. Él mismo vivía cada instante en unión con Cristo crucificado, y su cuerpo era un altar viviente. Para aquellos que buscaban su consejo sobre las tribulaciones materiales, a menudo les ofrecía una guía que iba más allá de la oración verbal, una práctica que anclaba la palabra de Dios en lo físico, para que la mente, el corazón y el espíritu estuvieran siempre en sintonía con la fuente de toda provisión. Él decía, no basta con que bendigas tu hogar, debes bendecirte a ti mismo para que a donde vayas, la bendición te siga. La sabiduría del Padre Pío nos remite a una verdad ancestral. Los antiguos maestros espirituales, mucho antes de Cristo, sabían que las palabras tienen poder. No simples sonidos o grafías, sino vibraciones, portadoras de energía, especialmente las palabras de la revelación divina. Cuando estas palabras son escritas con fe y se llevan cerca del cuerpo, no actúan como un talismán mágico, sino como un recordatorio constante, un ancla espiritual que alinea nuestra propia energía con la frecuencia de la abundancia divina. Piensen en el agua. Cuando está estancada, se contamina. Pero cuando fluye, se purifica y da vida. Así es la gracia de Dios y así es la prosperidad material. No debe estancarse, debe fluir a través de nosotros. Y para que fluya, debemos convertirnos en canales abiertos, receptáculos conscientes. El Padre Pío no promovía la riqueza por la riqueza misma, sino la provisión necesaria para vivir con dignidad, para ayudar al prójimo y para servir mejor a Dios. Él sabía que la preocupación por el sustento ahoga la fe y distrae del camino espiritual. Por eso, su enseñanza sobre llevar un salmo era una herramienta para liberar el alma de la angustia material y permitirle volar hacia Dios. Imaginemos por un momento la San Giovanni Rotondo de los años 40. La pobreza era palpable. Muchos campesinos, artesanos, pequeños comerciantes luchaban cada día. El Padre Pío, que veía el alma de las personas, notaba cómo la ansiedad carcomía la fe de muchos. No era raro que en el confesionario, después de la absolución, ofrecieran no solo una penitencia,
sino un consejo práctico para el alma y para la vida. Historia de Pietro, el pescador de Gargano. En las costas escarpadas del Gargano, cerca de San Giovanni Rotondo, vivía un pescador llamado Pietro. Sus redes, antes generosas, volvían cada vez más vacías. Las bocas en casa eran muchas, y la desesperación de su esposa, Teresa, crecía con cada amanecer sin pan suficiente. Pietro era un hombre de fe, devoto de la Virgen y de los santos, pero la angustia lo roía por dentro. Había orado, había ayunado, había ofrecido sacrificios, pero el mar parecía haberlo abandonado. Un día, con el rostro curtido por el sol y la tristeza, decidió buscar al Padre Pío. Se decía que el fraile tenía una sabiduría que venía directamente del cielo. Pietro esperó su turno en la fila, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y vergüenza. Cuando finalmente estuvo frente al Padre Pío, sus ojos penetrantes lo escudriñaron. Pietro, con la voz quebrada, le contó su calvario. Padre, el mar ya no me da, mis redes están rotas, mi familia tiene hambre. ¿Acaso Dios me ha olvidado? El Padre Pío, con su voz ronca pero llena de una autoridad que confortaba, respondió, Hijo mío, Dios nunca olvida. Pero a veces, nosotros olvidamos que Él camina con nosotros. Tu problema, Pietro, no está en el mar, sino en tu corazón que dejas la fe en la orilla cada vez que te adentras en las aguas turbulentas. ¿Cómo esperas que la providencia te encuentre si no la llevas contigo? Pietro no entendía. ¿Cómo puedo llevar a Dios conmigo, Padre? ¿Acaso debo llevar el sagrario en mi barca? El Padre Pío sonrió suavemente. Hay una manera, hijo, una manera sencilla pero profunda. Existe un salmo, el Salmo 1. Es una promesa de bendición para aquel que vive en la ley del Señor. Escríbelo con tu propia mano, con la mayor fe que puedas reunir, y llévalo siempre, siempre, en el bolsillo de tu camisa, justo sobre tu corazón, o en el bolsillo de tu pantalón donde guardas las pocas monedas. Que cada vez que toques ese papel, recuerdes que Dios es tu fuente, tu río, tu árbol plantado junto a aguas vivas. No es un amuleto, Pietro, es una oración continua, una declaración de confianza. Esa noche, Pietro, torpemente, con sus manos acostumbradas a las redes, escribió el Salmo 1. La luz de la lámpara parpadeaba, y Teresa lo miraba con curiosidad, pero no preguntó. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo derecho de su camisa, justo donde el Padre Pío había dicho. Al día siguiente, el cielo no era más azul, ni el mar más calmado. Todo parecía igual. Pero Pietro se sentía diferente. En lugar de la angustia, una extraña paz lo embargaba. Lanzó sus redes, y para su sorpresa, la primera red trajo una pesca tan abundante que no la había visto en meses. Luego la segunda, y la tercera. No fue un milagro de una sola vez. Fue el comienzo de una transformación. Sus redes parecían guiarlo a los mejores caladeros. Su barca, antes desvencijada, parecía navegar con mayor ligereza. Los compradores se le acercaban, ofreciéndole mejores precios. No es que el Padre Pío hubiera bendecido el mar, había bendecido a Pietro. Había abierto su corazón para que la divina providencia fluyera a través de él. Con el tiempo, Pietro prosperó. No se hizo rico, pero nunca más le faltó el sustento, y pudo ayudar a otros pescadores. Cuando le preguntaban su secreto, él sonreía, tocaba discretamente su bolsillo y decía,
El Padre Pío me enseñó a llevar a Dios en mi corazón, y Él me lo demostró en mi bolsillo. El poder de la palabra escrita. Para entender por qué esta práctica funciona, debemos sumergirnos en la profundidad de la fe. El Padre Pío insistía en que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un texto muerto, sino la manifestación de la voluntad divina. Cuando escribimos un salmo con nuestra propia mano, no solo estamos copiando letras. Estamos grabando esa verdad divina en nuestro propio ser, a través del acto de escribir. Nuestra intención, nuestra fe, nuestra energía, fluyen a través de la pluma y se impregnan en el papel. Ese papel, entonces, se convierte en un sacramental, un objeto físico que nos ayuda a recordar y a conectar con la gracia invisible. Esto no es magia. Es la ciencia espiritual. Los místicos y los santos, el Padre Pío entre ellos, sabían que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Cuando llevas la palabra de Dios físicamente cerca de ti, cada latido de tu corazón, cada respiración, cada movimiento, entra en resonancia con esa verdad sagrada. Es como sintonizar una radio. Nuestra mente, a menudo dispersa y llena de preocupaciones, se alinea con la frecuencia de la providencia divina. Esto reprograma el subconsciente, que es la sede de nuestros hábitos y creencias más profundas. Si tu subconsciente cree que eres un imán para la escasez, eso es lo que atraerás. Si lo reprogramas para creer que eres un canal de la abundancia divina, el universo responderá de acuerdo a esa nueva creencia. Los salmos recomendados por la tradición espiritual. El Padre Pío, en su sabiduría, no se limitaba a un solo salmo, aunque tenía sus predilectos. Él adaptaba el consejo a la necesidad del alma. Sin embargo, hay dos salmos que resuenan profundamente con la idea de la provisión y la bendición, y que se alinean perfectamente con el espíritu de esta práctica. El Salmo 1, el camino del justo y su prosperidad. Este salmo es una declaración poderosa sobre las bendiciones que acompañan a aquellos que ponen su confianza en Dios y meditan en su ley. Habla de una prosperidad que no es mundana o efímera, sino arraigada, constante y verdadera. Escuchen con atención estas palabras sagradas. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. El Salmo 1 no solo promete prosperidad material, todo lo que hace, prosperará, sino que la enraiza en una vida de rectitud, de conexión constante con la voluntad divina. Cuando llevas este salmo en tu bolsillo, te recuerdas a ti mismo que tu prosperidad no depende de la suerte o del esfuerzo agotador, sino de tu alineamiento con el camino justo de Dios. Eres ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, recibiendo nutrición constante, dando fruto a su tiempo, y cuya hoja nunca cae, lo que simboliza una prosperidad duradera y resiliente. La energía de este salmo es de arraigo, de fundamento sólido, de crecimiento constante y de resiliencia frente a las adversidades.
Es ideal si buscas establecer una base firme para tu prosperidad, si deseas que tus proyectos e inversiones crezcan de manera orgánica y si anhelas una paz profunda en medio de los vaivenes económicos. El Salmo 37, confianza en el Señor y herencia de la tierra. Este salmo es un bálsamo para el alma en tiempos de incertidumbre y preocupación. Nos insta a confiar en el Señor, a deleitarnos en Él y a esperar pacientemente su provisión, prometiendo que aquellos que lo hacen heredarán la tierra y disfrutarán de paz y abundancia. Escuchen estas palabras de esperanza y guía. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Máquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón, y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Se consumirán, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, y no paga. Mas el justo tiene misericordia, y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo el justo es misericordioso, y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la justicia, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua pronuncia justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Espía el impío al justo, y procura matarlo.
Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los impíos, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero pasó, y he aquí no estaba más. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo. Que la posteridad de todo hombre de paz es dichosa. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será exterminada. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos, y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Este salmo es un manantial de consuelo y una guía práctica. Nos enseña a no desesperarnos ante la prosperidad de los injustos, a confiar en el tiempo de Dios y a practicar la rectitud. La promesa central es que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Heredar la tierra en la tradición bíblica significa vivir en prosperidad, seguridad y con la bendición de Dios. La energía de este salmo es de paciencia, de confianza inquebrantable, de justicia divina y de herencia asegurada. Es perfecto si te sientes abrumado por la injusticia, si necesitas una guía para mantener la calma en medio de la adversidad económica, y si deseas ver tus finanzas estabilizadas a largo plazo a través de la fe. Ahora, ¿cuál de estos dos salmos resuena más contigo en este momento de tu vida? Si tu corazón anhela una base sólida, un crecimiento constante y una resiliencia inquebrantable, elige el Salmo 1. Si necesitas consuelo en la injusticia, paciencia en la espera y la certeza de la provisión divina a largo plazo, elige el Salmo 37. Escucha la voz suave de tu intuición, es el Espíritu Santo quien te guía. Historia de Elena, la costurera de Barletta. En la ciudad costera de Barletta, vivía Elena, una costurera cuyo taller, antes bullicioso, ahora languidecía en silencio. La guerra había terminado, pero la economía no se recuperaba, y sus clientes, en su mayoría mujeres de pocos recursos, apenas podían pagar por la ropa más básica. Elena, viuda y con 3 hijos que mantener, se sentía cada día más desesperada. Había oído hablar del Padre Pío, y aunque Barletta estaba a cierta distancia de San Giovanni Rotondo, decidió hacer el viaje, impulsada por una fe que se negaba a extinguirse. Frente al Padre Pío, en un encuentro breve pero intenso, Elena derramó sus penas. El Padre, con su mirada que calaba hasta el alma, escuchó con paciencia. Luego, le dijo, «Hija, tu fe es grande, pero tu miedo te ciega a la providencia. El miedo es como un velo que impide que la luz de Dios llegue a ti. Debes confiar, Elena, confiar plenamente. Vuelve a casa y escribe el Salmo 37. Llévalo siempre en el bolsillo de tu delantal, ese delantal que es testigo de tu trabajo y de tu sacrificio. Y cada vez que toques una tela, cada vez que ensartes una aguja, recuerda que tus manos son benditas y que Dios es tu proveedor. No mires las dificultades, mira a Dios que nunca desampara al justo». Elena regresó a Barletta con el corazón más ligero. Esa misma noche, con una pluma y un trozo de papel, escribió el Salmo 37. Mientras lo hacía, sentía que las palabras se clavaban en su alma, disipando la oscuridad de la angustia. Dobló el papel con reverencia y lo guardó en el bolsillo derecho de su viejo delantal. Al día siguiente, al abrir su taller,
Algo era diferente. No había más clientes de repente, pero Elena sentía una energía renovada. Trabajaba con una paz que no había conocido en años. Y entonces, poco a poco, comenzaron los pequeños milagros. Una vecina le encargó un vestido de boda, algo que no sucedía desde antes de la guerra. Luego, una monja de un convento cercano le pidió que confeccionara hábitos para varias novicias. La voz de su habilidad se corrió, y pronto Elena no solo tenía más trabajo del que podía manejar sola, sino que pudo contratar a otras mujeres necesitadas del pueblo para ayudarla. Su taller se convirtió en un faro de esperanza. Elena nunca se olvidó del consejo del Padre Pío. Cada mañana, al ponerse su delantal, tocaba el salmo en su bolsillo y rezaba en silencio. Sabía que no era el papel lo que traía la prosperidad, sino la fe que ese papel representaba, la confianza de que Dios es quien sostiene a los justos. Su vida, antes marcada por la escasez, se transformó en un testimonio vivo de la providencia divina. Cómo practicar el secreto del Padre Pío, guía paso a paso. El Padre Pío, en su sencillez, nos mostró que la grandeza espiritual reside en los gestos humildes realizados con una fe gigante. Esta práctica no requiere rituales complejos, sino un corazón abierto y una intención pura. Aquí les detallo los pasos para llevar este salmo en su bolsillo, tal como lo enseñaba el santo de Pietrelcina. Paso 1. Preparación del corazón. Antes de iniciar, es fundamental preparar el alma. Esto no es un rito mágico, sino un acto de fe profunda. El Padre Pío solía decir, la oración y la fe son las armas que vencen al demonio. Busca un momento de silencio y paz. Si puedes, asiste a misa, o al menos reza un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, pidiendo la intercesión de San Pío de Pietrelcina. Pide que tu corazón se llene de fe y confianza en la divina providencia. Visualiza al Padre Pío sonriéndote, bendiciéndote. Siente su presencia amorosa. Paso 2. Elección del Salmo. Como hemos discutido, puedes elegir el Salmo 1 o el Salmo 37. Salmo 1, si buscas arraigo, crecimiento constante, prosperidad duradera y resiliencia. Su energía es de un árbol fuerte plantado junto al río. Salmo 37, si necesitas consuelo en la adversidad, paciencia, confianza en la justicia divina y la promesa de una herencia de paz y abundancia a largo plazo. Su energía es de calma y fe inquebrantable. Deja que tu corazón te guíe. La elección correcta es aquella que resuena más profundamente con tu necesidad actual. Paso 3. El material sagrado, papel y tinta. No se necesita un papel sofisticado. El Padre Pío usaba lo que tenía a mano, un trozo de papel de su breviario, un margen arrancado de un libro. Lo importante es que sea un trozo de papel nuevo y limpio. Si tienes la posibilidad de usar papel bendecido por un sacerdote, excelente. Si no, un papel blanco común es suficiente. Algunos devotos optan por papel reciclado, pero siempre limpio y sin manchas. En cuanto a la tinta, un bolígrafo azul o negro es lo más común. Lo esencial es que el color te inspire y que el bolígrafo sea tuyo, que sientas que es una extensión de tu mano. Paso 4. La escritura sagrada, crucial. Esto es lo más importante, debes escribir el salmo con tu propia mano. No se puede imprimir, no se puede pedir a alguien que lo escriba por ti. La fuerza de este acto radica en la transmisión de tu propia fe y energía a través del proceso de escritura.
Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Apaga tu teléfono. Toma unas respiraciones profundas. Antes de empezar, di esta pequeña oración: Padre Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, permite que estas palabras sagradas se conviertan en un canal de tu divina providencia en mi vida. Que mi mano sea el instrumento de tu gracia. Amén. Escribe lenta y deliberadamente, meditando en cada palabra. Siente su significado. No te preocupes si tu letra no es perfecta o si cometes un pequeño error. Dios ve la intención de tu corazón, no la caligrafía. Deja que tu fe fluya por cada trazo. Al terminar, besa suavemente el papel y di: que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Confío en tu promesa de que a quien busca primero tu reino, todo lo demás le será dado por añadidura. Paso 5. El pliegue sacramental. El Padre Pío sugería doblar el papel 7 veces, simbolizando los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo, o los 7 días de la creación. Si el papel es demasiado grande, dóblalo al menos 3 veces, en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras doblas, puedes recitar mentalmente o en voz baja. Primer pliegue: en el nombre del Padre, Creador que provee. Segundo pliegue: y del Hijo, Redentor que multiplica. Tercer pliegue: y del Espíritu Santo, Santificador que bendice. Si continúas hasta 7, reza un Ave María completo mientras lo haces. Cada pliegue es un sello de tu intención y de tu fe. Paso 6. El lugar sagrado, tu bolsillo derecho. El Padre Pío era muy específico sobre la ubicación: el bolsillo derecho o cerca del corazón. La derecha, en la simbología cristiana, representa la misericordia, la bendición y el poder de Dios. Cristo se sienta a la diestra del Padre. Para hombres, bolsillo derecho del pantalón, o un bolsillo interior derecho de la chaqueta. También puede ser en el compartimento del dinero en tu cartera. Para mujeres, en el sujetador, lado derecho, cerca del corazón. En un bolsillo interior especial de su bolso, o en el bolsillo derecho de un vestido o blusa si lo tiene. Puedes envolver el papel doblado en un pequeño pañuelo blanco bendecido, o colocarlo en una bolsita de tela pequeña. Algunos optan por plastificarlo con cinta adhesiva transparente para protegerlo. Lo esencial es que lo lleves contigo siempre, que lo trates con reverencia como un objeto sagrado. Paso 7. El ritual diario y la oración constante. Esta práctica se nutre de la constancia. Cada mañana, al vestirte, toca el bolsillo donde guardas el salmo y reza esta corta oración: San Pío de Pietrelcina, tú que llevaste las llagas de Cristo en tu cuerpo, enséñame a llevar su palabra en mi corazón. Que la divina providencia me acompañe hoy. Que el dinero que necesito llegue a mí como bendición, no como preocupación. Que mi trabajo sea fructífero y mis manos benditas. Amén. Durante el día, antes de una reunión importante, un encuentro de negocios, o al tomar una decisión financiera, toca discretamente tu bolsillo. Siente el papel, recuerda su significado. Si sientes ansiedad, pon tu mano en el bolsillo y respira profundamente, permitiendo que la paz del salmo te envuelva. Cada vez que toques dinero, al pagar, al recibir, toca primero el salmo, como una ofrenda o una bendición silenciosa. Por la noche, antes de dormir, saca el papel, bésalo con reverencia y di: gracias, Señor, por tu provisión de hoy. Confío en tu provisión de mañana. Que tu palabra siga velando por mí.
Puedes guardarlo en un lugar especial cerca de tu cama o dejarlo en el pantalón que usarás al día siguiente. Paso 8. La renovación sacramental. El Padre Pío recomendaba renovar el salmo con cierta regularidad para mantener la frescura de la intención. Puedes hacerlo. Cada primer viernes de mes, devoción al Sagrado Corazón. Cada 13 de cada mes, en honor a Nuestra Señora de Fátima. En fiestas marianas importantes, Asunción, Inmaculada Concepción. En Pentecostés, como renovación del Espíritu. ¿Qué hacer con el Salmo antiguo? Nunca lo tires a la basura. Es un objeto sagrado. Aquí tienes algunas opciones reverentes. Enterrarlo, en tierra bendita, como tu jardín, una maceta en casa, o el jardín de una iglesia. Quemarlo, con reverencia, esparciendo las cenizas en tu jardín o en un lugar natural. Guardarlo, en tu Biblia, en una caja de objetos de devoción, o entregarlo a un sacerdote para que lo disponga adecuadamente. Opcional, consagración del Salmo a Padre Pío. Una sola vez, al escribir tu primer salmo, puedes recitar esta oración para consagrarlo a la intercesión del Padre Pío. San Pío de Pietrelcina, glorioso portador de los estigmas de Cristo, te consagro este salmo que he escrito con fe. Tú que viviste en la pobreza franciscana, pero siempre confiaste en la providencia divina, intercede por mí ante el Padre. Que este salmo sea un puente entre mi necesidad y la abundancia divina. Que cada vez que lo toque recuerde que no camino solo, que tú caminas conmigo y que Cristo provee. Amén. Si tienes aceite o agua bendita, puedes hacer una pequeña señal de la cruz sobre el papel doblado, sellando así tu intención y colocándolo bajo la protección especial del Padre Pío. El testimonio de Mateo, el artesano de Venecia. Muchos años después de la muerte del Padre Pío, su legado seguía extendiéndose. En un pequeño taller de vidrio en Murano, Venecia, Mateo luchaba por mantener viva la tradición familiar. Sus piezas eran hermosas, pero la competencia y los altos costos lo ahogaban. Había oído hablar del Padre Pío por su abuela, una devota que visitó San Giovanni Rotondo. Encontró un viejo libro sobre el Padre en un mercado de segunda mano y, entre sus páginas, un capítulo describía la práctica del salmo en el bolsillo. Mateo, escéptico pero desesperado, decidió intentarlo. Eligió el Salmo 1, pensando en la necesidad de un fundamento sólido para su negocio. Lo escribió con sus manos manchadas de hollín y cristal, lo dobló 7 veces y lo guardó en el bolsillo de su delantal de trabajo, junto a su medalla de San José, patrón de los artesanos. Los primeros días, nada extraordinario. Pero Mateo notó un cambio en sí mismo. La ansiedad se calmó. Tomaba decisiones con mayor claridad, sin el agobio constante. En una semana, un cliente que había pospuesto un gran pedido por meses, lo llamó inesperadamente para confirmarlo. Luego, un turista americano, fascinado por sus piezas, le ofreció distribuir su trabajo en galerías de Estados Unidos. El negocio de Mateo no solo se salvó, sino que floreció, y él atribuía todo a la paz y la guía que el Salmo le brindaba. No fue magia, decía, fue como si el Padre Pío me enseñara a ver el camino que Dios ya había puesto para mí. El secreto que transforma tu relación con el dinero. Este simple gesto va más allá de la provisión material. Transforma tu relación con el dinero. Al guardar el salmo en tu billetera o bolsillo, cada vez que interactúas con el dinero, tocas primero lo sagrado.
Esto crea un ritual inconsciente que te recuerda que el dinero es una herramienta, una energía de intercambio, no un dios ni una fuente de ansiedad. Lo tratas con respeto, no con adoración ni con desprecio. Y cuando el dinero es tratado con esa conciencia, fluye con mayor libertad hacia ti, porque te has alineado con su verdadero propósito. Además, te vuelves más generoso. Cuando sabes que la provisión divina te acompaña, dejas de aferrarte al dinero con miedo. Puedes dar, compartir, ayudar a los demás, sabiendo que lo que das regresará multiplicado. Esta generosidad abre las compuertas de la abundancia, porque la ley espiritual es clara: quien da con alegría, recibe con creces. Amigos, este conocimiento no es para guardarlo en un rincón de su mente. Es para transformarlo en acción. Esta misma noche, antes de dormir, busquen un papel, un bolígrafo, y con toda la fe de su corazón, escriban el salmo que más resuene con ustedes. Mañana, al despertar, guárdenlo en su bolsillo y comiencen a caminar como alguien que sabe que la provisión divina lo acompaña. El Padre Pío decía: ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Deja que esta práctica sea tu ancla en la fe, tu recordatorio constante de que no estás solo, que Padre Pío intercede por ti, y que la divina providencia es real y está obrando en tu vida. Ahora, queridos hermanos, quiero pedirles 3 cosas, con la misma humildad y amor con que el Padre Pío extendía sus manos benditas. Primero, si esta enseñanza ha tocado su alma, si sienten que es la respuesta que buscaban, escriban en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. Este es un acto de fe pública, una declaración que activa fuerzas espirituales y une a nuestra comunidad en un propósito común. Segundo, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Este espacio es un refugio de sabiduría espiritual en un mundo que a menudo nos bombardea con mensajes de escasez y ansiedad. Únanse a nuestra familia de fe para seguir recibiendo estas enseñanzas que transforman vidas. Tercero, compartan este video con al menos 3 personas que sepan que están luchando económicamente o espiritualmente. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino. No necesitan dar explicaciones complejas, simplemente envíenles el enlace y díganles: esto me ayudó. Quizás a ti también te dé esperanza. Cuando compartimos la bendición, la multiplicamos para nosotros y para los demás. Quiero ser muy claro: esta práctica no es una fórmula mágica para la riqueza instantánea. Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Lo que sí les prometo, porque así lo enseñó el Padre Pío y así lo han experimentado miles de devotos, es que cuando llevan la palabra de Dios consigo con fe genuina, su mente se aclarará para tomar mejores decisiones. Las oportunidades comenzarán a aparecer donde antes no las veían, la paz inundará su corazón y la ansiedad disminuirá. El dinero que necesitan llegará, no siempre como lo esperan, pero siempre a tiempo y de la manera más adecuada para su crecimiento espiritual y material. Se convertirán en canales de bendición para los demás. Pero recuerden, con cada bendición viene una responsabilidad. Cuando prosperen, cuando la divina providencia actúe en su vida, no se olviden de Dios. Manténganse humildes, generosos y agradecidos. Recuerden que son administradores de los bienes de Dios, no propietarios. Dejen que la abundancia fluya a través de ustedes para bendecir también a quienes los rodean. Ahora, extiendan sus manos hacia la pantalla. Voy a darles una bendición,
no como sacerdote, sino como hermano en la fe, invocando la poderosa intercesión de San Pío de Pietrelcina. Señor Jesucristo, divino proveedor, que alimentaste a multitudes con unos pocos panes y peces, que prometiste que a los lirios del campo y a las aves del cielo nunca les falta nada, porque tú cuidas de ellos con amor infinito. Mira con misericordia a quien escucha ahora estas palabras. Por la intercesión de tu fiel siervo San Pío de Pietrelcina, que llevó tus llagas en su cuerpo y siempre confió en tu providencia, bendice a esta persona. Bendice su mente para que tome decisiones sabias y llenas de fe. Bendice sus manos para que su trabajo sea fructífero y sus esfuerzos sean recompensados. Bendice su hogar para que la abundancia entre sin cesar y la escasez sea desterrada. Que el salmo que escribirá se convierta en un puente sagrado entre su necesidad y tu infinita generosidad. Que cada vez que lo toque recuerde que tú eres su buen pastor y que nada le faltará. Que el dinero que necesita llegue a su vida, no como un ídolo que lo esclavice, sino como una bendición que le permita vivir en paz y servirte mejor. Y cuando prospere, que sea generoso como tú eres generoso, compartiendo tus dones con los necesitados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerden estas palabras del Padre Pío: no te afanes, no te inquietes, confía. Dios es Padre, y no te faltará nada. Desde hoy, lleven esa confianza en su bolsillo. No son ustedes quienes persiguen el dinero con ansiedad. Es la divina providencia la que los persigue con amor. No están solos en esta lucha. Padre Pío camina con ustedes, Cristo provee para ustedes, y el Espíritu Santo los guía hacia toda verdad y toda abundancia. Que su bolsillo nunca esté vacío, que su corazón esté siempre lleno de fe, que sus pasos sean bendecidos y que la abundancia de Dios los siga todos los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden dejar sus comentarios y sus Padre Pío, intercede por mí. Los espero en nuestro próximo video, donde continuaremos explorando las maravillosas enseñanzas de los santos. Mientras tanto, caminen con fe, confíen en la providencia y lleven siempre a Dios en su bolsillo. Que San Pío de Pietrelcina los bendiga. Dios los guarde.